Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos ya en esta segunda clase, en el segundo encuentro de esta capacitación intensiva que tiene que ver con el pre-lanzamiento del Centro Integral de Abordaje CABIG. Ayer estuvimos escuchando la explicación del marco nacional y legislación internacional por parte del doctor Rolando Lozano. Hoy me complace presentar a otro miembro del equipo de la Fiscalía General, a la que es el doctor Fernando Ramé, quien va a hacer un análisis y un abordaje de la legislación local de la provincia de San Juan, que es la ley 989E. Aparte de eso, el doctor Fernando Ramé, de ser un eximio litigante en la parte privada por muchos años, un gran conocedor del derecho, un estudioso del derecho, a su vez forma parte del equipo de la Fiscalía General, que ha estado diseñando y pergeñando las normativas puntuales, los protocolos puntuales que van a regir, Dios mediante, cuando se coloque la implementación y se concrete la implementación del Centro Integral CABIG. Asimismo, la próxima clase estaremos viendo los abordajes de las normas procesales y las evidencias y la preservación de la evidencia en los casos de violencia doméstica y con perspectiva de género, también con otro miembro del Ministerio Público Fiscal, que es el doctor Fabricio Medici. Así que, sin más que eso, me queda con gusto presentar a un compañero de tareas, a alguien que respeto y admiro profundamente por sus conocimientos y por su gran profesionalismo, que seguramente hoy nos va a ilustrar muchísimo en la clase para poder comprender primero los aspectos normativos que van a ir encuadrando y encasillando este centro integral de abordaje, para después ir llegando a las partes interdisciplinarias, como lo tiene que ver la ciencia de la psicología, que estará a cargo de la licenciada Delia Sobrero. En la última parte, ya un mix entre lo que será la clase de la licenciada Tamagnini, conjuntamente con los doctores Fernando Ramé y Rolando Lozano. Bueno, los dejo en compañía a todos y a todas. Nuevamente agradecerles por su participación en esta capacitación intensiva. Estamos abiertos a todas las dudas e inquietudes que tengan al respecto. Doctor Fernando Ramé, le deseo una exitosa charla, una gran conferencia. Muchísimas gracias desde la Escuela Judicial. Le agradecemos su participación y su colaboración permanente en todo este año. Y tenga muy buenas tardes usted. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Y por intermedio tuyo, el agradecimiento a quienes nos permiten transmitir algunas ideas y nos invitan a participar de estos ciclos de capacitación que resultan tan enriquecedores para todos los participantes y para quienes tenemos el honor de disertar. Como bien anticipabas vos, en esta jornada se me ha convocado a los fines de dar tratamiento o analizar el alcance de la legislación local, específicamente de la ley 989, y, digamos, en ese sentido también explicar en alguna medida de qué manera esta legislación incide en el nuevo programa o diseño implementado para el abordaje de supuestos de delito intrafamiliar y de delitos de violencia de género. Primero que nada, me veo en la necesidad de hacer una aclaración previa. Estamos frente a una norma de derecho positivo, que es anterior a la sanción de la ley 1851, que pone en vigencia el nuevo sistema procesal penal en la provincia de San Juan. A partir de ello, el análisis que voy a abordar y algunos puntos críticos de la norma que voy a proponer deben ser entendidas en el contexto de haber sido sancionada esta norma a la que vamos a abordar bajo la vigencia de un sistema procesal penal que es absolutamente distinto al que está próximo a ponerse en vigencia. Digo esto porque cuando abordemos el análisis de la norma, puntualmente,
y entrando a lo procedimental de la norma, es decir, superando los principios generales y las pautas básicas de actuación que establece la ley 989, vamos a ver que hay disposiciones legales que, si bien resultan de aplicación a un sistema procesal penal mixto, deben ser entendidas en el contexto normativo actual bajo la vigencia de un modelo de investigación que es absolutamente distinto al que nosotros conocemos y que es el que se encuentra vigente a partir de, digamos, la aplicación de la ley 754O, que es el Código Procesal Penal que nosotros conocemos. Hecha esta aclaración, y ya entrando a lo que representa el abordaje y análisis de la ley de violencia intrafamiliar, debo decir que como pauta principal y orientadora de esta legislación, la ley 989 establece como principio general que estamos frente a una normativa que es de orden público e interés social. Este postulado general que fija la ley 989 es un postulado que debe tenerse presente durante la totalidad del abordaje, digamos, de los distintos artículos que componen esta legislación, habida cuenta que las formas de actuación y de formalización de actuaciones, sean administrativas o jurisdiccionales, se encuentran de alguna manera atadas o condicionadas a este principio fundamental que fija la norma en el inicio de su articulado. Hecha esta aclaración, que dejo pendiente para tenerla presente durante todo el análisis de la legislación, debo decir que es una ley que también tiene una característica particular, en tanto procura el abordaje integral e interdisciplinario de un flagelo que se presenta no como un hecho aislado, sino como un estado, es decir, como una situación. Quienes resultan víctimas de supuestos de violencia intrafamiliar no son, en la mayoría de los casos, víctimas de episodios aislados, sino víctimas de un contexto que tiene una característica o una matriz cultural muy arraigada en la sociedad, que no responde al modelo de familia, a ese modelo de familia ideal, a ese modelo de familia integrada, a ese modelo de familia libre, sino a un modelo de familia signada por pautas que son pautas históricas y que en alguna medida significan o ponen de relieve situaciones de superioridad de un miembro respecto de otros restantes miembros de la familia que se presentan en el tratamiento de la norma como sujetos especialmente vulnerables. Vulnerables porque se encuentran en una situación de inferioridad o de asimetría desde el plano físico, desde asimetría desde el plano psicológico, desde asimetría incluso desde el plano económico, o de las posibilidades que tiene este sujeto que conforma el entramado familiar de definir ciertos aspectos que son fundamentales y elementales de la persona humana, como disponer libremente de su vida, disponer libremente de su cuerpo y, digamos, mantenerse en un estado de integridad en todos los aspectos que son consustanciales a la persona humana. A partir de ello, vemos que la ley que estamos analizando establece que los supuestos de violencia familiar pueden ser abordados desde distintos puntos de vista según fuera el bien jurídico que se protege. A partir de esa caracterización,
la violencia familiar puede ser entendida, la violencia intrafamiliar puede ser entendida desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sexual. Y comprende, según la conceptualización que la ley hace, no solamente a aquellas personas que mantienen vínculos afectivos o de convivencia actual, sino también a aquellas personas que mantienen vínculo de convivencia o mantuvieron, mejor dicho, vínculo de convivencia afectivo o de cohabitación y que no necesariamente para estar calificadas dentro de un presupuesto de violencia familiar, ese vínculo sentimental o de cohabitación debe permanecer en el momento de, o debe subsistir en el momento de ejecutarse las conductas que la norma entiende como calificativas de violencia intrafamiliar. A partir de esto, son sujetos víctimas de violencia intrafamiliar los ascendientes, los descendientes, los colaterales, los cónyuges, los convivientes, aun cuando no mantuvieron relación de convivencia, las personas que ejercen un vínculo de parentalidad e inclusive también aquellas personas que están vinculadas afectivamente con quienes ejercen relaciones de parentalidad con la víctima, como podría ser, por ejemplo, el sujeto conviviente respecto de el hijo de la pareja o del familiar de la pareja. A partir de esto, la conceptualización que hace la Ley 989E, no solamente en relación al bien jurídico protegido, sino al sujeto destinatario de protección, entendemos que es amplísimo, de hecho lo es. Habitualmente, frente al análisis de supuestos de violencia familiar, se presenta la duda de si víctima podría, por ejemplo, entenderse una persona no conviviente o una persona que no integra actualmente ese vínculo de convivencia. La norma entiende que sí. No solamente a quienes actualmente conforman un grupo familiar, sino a quienes por razones históricas mantuvieron lazos afectivos que permiten la caracterización que la norma pretende. ¿Qué propósito tiene la norma? La norma tiene un propósito de abordaje integral de los supuestos de violencia de género. No solamente para la remediación del daño, sino también particularmente para la prevención de los supuestos de violencia intrafamiliar a través de la detección temprana de ciertos indicadores que permiten calificar la relación familiar como enmarcada bajo un supuesto de violencia intrafamiliar. Es decir, que la norma no solamente tiene una pretensión persecutoria, sino que también tiene una pretensión preventiva y particularmente también una pretensión, mejor dicho, asistencial. Dentro de esta pretensión preventiva que tiene la norma, fija como pautas la concientización de quienes resultan funcionarios o efectores vinculados a este sistema y también la concientización de la población para la detección de aquellos índices que permiten la valoración de los vínculos familiares enmarcados bajo supuestos de violencia intrafamiliar. Establece la norma una serie de medidas que están destinadas a la asistencia, no solamente desde el plano médico, psicológico, sino también desde el plano económico. Fija como autoridad de aplicación, considerando que, digamos, la proyección es la asistencia integral, una doble autoridad de aplicación, una autoridad de aplicación que tiene injerencia en el plano administrativo y una autoridad de aplicación que tiene injerencia en el ámbito jurisdiccional. A partir de
esta conceptualización de las diversas formas de violencia posible, también podemos decir que la ley 989E recepta como supuesto de violencia de género, de violencia, perdón, intrafamiliar, supuestos de violencia que sean delictuales o no delictuales, y también supuestos de violencia que sean judicializables u otros que se agotan en la actuación o intervención administrativa de los órganos predispuestos para brindar satisfacción a la demanda de la víctima de violencia intrafamiliar. ¿Qué propósito tiene la legislación? En primer término, el abordaje oportuno de estos supuestos para evitar situaciones de agravamiento. ¿Qué herramientas brinda y qué principios informan el procedimiento en los supuestos de violencia intrafamiliar? Primero, la gratuidad. Tenemos que tener presente que la gratuidad es una herramienta necesaria toda vez que nos encontramos frente a víctimas que son especialmente vulnerables, víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o subordinación, sea desde lo físico, sea desde lo psicológico y sea desde lo económico. Entonces, uno de los principios que informa la norma es la posibilidad de acceso gratuito de la víctima como una manera o como una herramienta de superar estas asimetrías entre la víctima y el agresor y brindar la posibilidad de un acceso igualitario de la víctima a los servicios que propone la norma. Como segunda pauta establece la confidencialidad. La confidencialidad con la finalidad de crear un ámbito relajado y un ámbito seguro donde la víctima que de alguna manera comparece erosionada a reclamar la prestación de un servicio, sienta la libertad de que puede expresarse libremente y de que sus manifestaciones no tienen consecuencias ulteriores una vez que exterioriza su problema ante el organismo que propende a brindar solución. Otra de las características que tiene es la atención por parte de profesionales, entendiendo que es una materia sensible, y un principio de capacitación a estos profesionales a los fines de que aborden la temática, procurando como finalidad no revictimizar a la víctima en este proceso administrativo judicial al que se va a someter en procura de satisfacer las demandas de cualquier naturaleza que fuere, dado que el propósito de la norma es la evaluación, la asistencia y el tratamiento integral e interdisciplinario de la víctima en todos los aspectos de su personalidad. ¿Qué cuestión trascendente tiene esta ley 989? Ha implementado o implementó entre sus objetivos o entre sus herramientas la existencia de una solicitud de protección. Una solicitud de protección que se presenta como una herramienta que materializa el caso de violencia, pero que aparte contiene demandas cautelares. Demandas cautelares que pueden ser satisfechas en el ámbito administrativo o demandas cautelares que pueden ser satisfechas en el ámbito jurisdiccional, trátense de supuestos judiciables o no judiciables digamos, del acto de violencia que se denuncia. A su vez, si fueren supuestos de violencia judiciable de naturaleza delictual, deberemos discernir cuál es la competencia del órgano jurisdiccional que interviene. La norma ha establecido una intervención coordinada y complementaria de los órganos de la administración pública dependientes del Ministerio de Desarrollo
y también de los órganos jurisdiccionales, y es aquí donde la ley 989 empieza a presentar algunas dificultades propias de la nueva normativa que entra en vigencia a partir de la ley 1851. Digo con ello que formulada la solicitud de protección, esta solicitud de protección debe ser inmediatamente puesta en conocimiento de la autoridad de aplicación, y es la autoridad de aplicación la que decide cuál es el tratamiento que debe dársele a esa solicitud de protección, individualizando o discriminando si esta solicitud de protección debe agotarse en el abordaje administrativo o debe conducirse a la instancia jurisdiccional para la obtención de medidas cautelares que establece el artículo 38, al que posteriormente le daremos tratamiento. Ha establecido también entre los órganos competentes para el abordaje de la temática, consultorios de naturaleza interdisciplinaria que tienden al tratamiento de la, digamos, de la problemática que se plantea, al seguimiento, al abordaje y a la satisfacción de demandas, sean estas de naturaleza asistencial, sean de naturaleza psicológica, sean de naturaleza médica, la posibilidad de brindar albergue transitorio por un plazo de 15 días, que es prorrogable por un plazo igual, o por el plazo necesario a los fines de que el órgano jurisdiccional articule las medidas cautelares que prevé el artículo 38, es decir, cuando ya se le dio intervención jurisdiccional para la atención de la demanda de la víctima. Establece también un monitoreo constante, o la necesidad de un monitoreo constante, y de un registro permanente de los supuestos o de los casos de violencia de género, para hacer un control estadístico de la evaluación de esta situación que se presenta como un flagelo social. Veamos ahora de qué manera esta ley debe ser armonizada con leyes del derecho positivo que han sido sancionadas con posterioridad. Establece, veamos primero quiénes pueden formular solicitudes de protección. Las solicitudes de protección puede formularla la víctima, pueden formularla parientes de la víctima, puede formularla cualquier persona que tuviere conocimiento de situaciones de violencia intrafamiliar cometida en perjuicio de niños, niñas, adolescentes, personas con capacidad restringida o personas mayores adultas. Es decir, que establece como premisa la posibilidad de que frente a sujetos que tienen capacidad restringida o una incapacidad temporal de demandar la solicitud de protección, sea cualquier persona quien pueda articular esta solicitud de protección. Idéntica posibilidad se le brinda a los vecinos que toman conocimiento de supuestos de violencia intrafamiliar, o de personas amigas que toman conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, en los casos que la víctima, de manera temporal o permanente, se vea impedida de requerir la asistencia por sí misma. Establece como principio también la obligatoriedad de los funcionarios públicos que tomaren conocimiento de hechos de violencia, de formalizar las solicitudes de protección como una obligación derivada de la condición o calidad de funcionario público, y establece como organismos receptores de esa solicitud de protección los que dependen de la autoridad de aplicación, los organismos dependientes de los servicios de salud, educación y la policía, haciendo la aclaración que en este caso la policía como órgano receptor de la denuncia debe ser interpretada también con carácter extensivo a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, habida cuenta que tanto la Ley 754 como el nuevo régimen procesal penal
establece que las denuncias pueden o deben formalizarse ante el Ministerio Público Fiscal o ante la autoridad policial, digamos, con los procedimientos que nosotros clásicamente conocemos. Supongamos ahora que esta solicitud de protección diere lugar a supuestos de violencia judicial, es decir, de violencia judiciable, o que demanden intervención jurisdiccional. El organismo receptor de la denuncia debe procurar que esta solicitud de protección por los canales correspondientes llegue a la autoridad jurisdiccional, sea esta, digamos, autoridad jurisdiccional de competencia civil o de competencia penal, para dar satisfacción a las demandas cautelares que contiene esta solicitud de protección. Ha establecido también la Ley 989 los supuestos de denuncia de violencia, es decir, aquellas formas de violencia que tienen característica delictual. Y es aquí donde les comentaba que la Ley 989 comienza a presentar algunas dificultades, habida cuenta que el legislador en el articulado tuvo presente un modelo de investigación criminal que era el regido por el sistema procesal mixto, que es absolutamente distinto a el modelo de investigación penal que pone en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de San Juan. Establece de tal manera que la denuncia, y acá creo que hubieron dos posibilidades. O la denuncia se interpretó en sentido amplio, no como denuncia penal, o el legislador cometió un error en la redacción del artículo, habida cuenta que establece como organismo receptor de denuncia, no ya de solicitud de protección, a los jueces correccionales, jueces de instrucción, fiscales correccionales, fiscales de instrucción, jueces de familia, aun cuando no se hubiesen formalizado demandas de divorcio, y jueces de menores. Seguramente lo que el legislador entendió cuando habló de formalización de denuncia fue de la denuncia en sentido amplio, es decir, no de la denuncia penal de un delito, en tanto y en cuanto la propia ley 754, que era la que estaba vigente al tiempo de redacción de esta norma, de la 989, ya prohibía la posibilidad de presentar denuncia ante los juzgados correccionales o de instrucción, siendo las únicas vías disponibles para presentación de denuncia la autoridad policial o el Ministerio Público Fiscal, fuera el Ministerio Público Fiscal, o sea, fuesen fiscales correccionales o fiscales de instrucción. Lo cierto es que, aún tratándose de denuncia, del concepto de denuncia en sentido amplio, el juez penal y de instrucción, aun cuando la ley 989 establece que es un órgano habilitado para la recepción de denuncia, el juez, como instancia originaria, no es un organismo habilitado para la recepción de denuncia. La denuncia que se tramita en el juzgado correccional o en el juzgado de instrucción tiene su origen en una denuncia penal, en una actuación de prevención o de oficio, o en una denuncia formulada ante el Ministerio Público que debe ser complementada con una requisitoria fiscal de instrucción, que es el disparador de la investigación criminal. En este sentido, la ley 989 también diseñó una alternativa o una forma de investigación que era permitida para, bajo el amparo de la ley 754, pero que no está permitida en el nuevo diseño procesal penal que va a entrar en vigencia a partir de
digamos, de la puesta en marcha efectiva del nuevo Código Procesal Penal. Digo esto porque una vez que la autoridad judicial, según establece la norma, recibe la denuncia, tiene la obligación de recabar, pedir y de recabar los informes y producir la prueba que fuere necesaria para la acreditación del hecho delictivo que se está denunciando. El nuevo régimen procesal penal prohíbe esta posibilidad de realizar tareas de investigación a la autoridad jurisdiccional que hoy se comporta como un juez de garantía y desplaza esta facultad o esta potestad de investigación al Ministerio Público Fiscal en su función requirente y a la defensa en el ejercicio de los derechos de representación de la persona imputada. Es decir que cuando nosotros analizamos la ley 989 bajo el nuevo paradigma que informa el sistema procesal penal acusatorio, debemos tener presente que como norma de derecho positivo, que tiene una vigencia temporal, necesariamente en su procedimiento en cuanto a lo criminal respecta, se va a ver desactualizada por las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal que va a entrar en vigencia, que prohíbe estas facultades de investigación al órgano jurisdiccional. Esto tiene trascendencia en tanto y en cuanto, digamos, la puesta en marcha de este centro, que es el CABIJ, se compadece mejor en su forma de intervención con aquel nuevo diseño procesal que entra en vigencia en la provincia de San Juan. Veamos ahora cuál es el alcance de la solicitud cautelar. Dijimos que la solicitud cautelar o el requerimiento cautelar que contiene la solicitud de protección puede contener dos tipos de demanda cautelar. Una demanda cautelar que es de naturaleza administrativa, que queda reservada al Poder Ejecutivo, y una demanda cautelar que es de naturaleza jurisdiccional y que puede tener despacho por los jueces de paz, que son competentes para intervenir en los procesos de violencia intrafamiliar, por los jueces de familia, por los juzgados de menores o por los juzgados penales. Estas demandas cautelares que ha previsto el artículo 38 y que son de naturaleza jurisdiccional tienen una doble finalidad. Primero, la protección de la víctima y segundo, medidas asegurativas de los fines del proceso tendientes a que ese sujeto agresor o autor de la violencia, de las formas de violencia intrafamiliar, cesen la conducta, no obstaculice el normal desarrollo del proceso, no intervenga respecto de la víctima que el día de mañana va a tener que llegar a ese proceso fortalecida, prestar una declaración, empoderarse para no abandonar el proceso y brindar la colaboración necesaria a los fines de que se logre el descubrimiento de la verdad real y una sentencia que sea ajustada a derecho como derivación o representación de un suceso histórico que estamos investigando. Entre las medidas cautelares de naturaleza administrativa, la ley 989 ha previsto, entre las diversas posibilidades, la de brindar albergue transitorio hasta tanto la autoridad jurisdiccional disponga, en el sentido que fuera conveniente, sobre la atribución del hogar donde se sitúa este núcleo familiar. Ha previsto también como alternativa la asistencia económica a través de los recursos que previamente establece o predispone el Ministerio de Desarrollo Social, la asistencia psicológica, el seguimiento de la víctima en esta tarea de reconstrucción o empoderamiento
de este sujeto que está siendo víctima de un estado o de una situación compleja que se prolongue en el tiempo y que no se agote en un hecho determinado. Respecto de las alternativas de solicitud cautelar que tienen naturaleza jurisdiccional, se ha establecido entre las distintas posibilidades la exclusión del agresor del hogar que habita la víctima, la restitución de la víctima a su domicilio, la prohibición de acercamiento del agresor a los lugares que habitualmente frecuenta la víctima, fuese su domicilio, fuese su lugar de esparcimiento, su domicilio laboral. Algunas medidas tendientes a evitar actos turbatorios, molestias, llamadas telefónicas, comunicaciones por las redes sociales, que impliquen una forma de violencia o agresión psicológica de la víctima. Inclusive también entre las distintas alternativas posibles ha previsto la posibilidad de imponer alimentos de manera provisoria hasta tanto la víctima formaliza la pretensión correspondiente ante la autoridad judicial reclamando esa demanda de alimentos. Estas medidas de naturaleza cautelar pueden ser despachadas inclusive en audita parte. El juez tiene la obligación de valorar los requisitos propios de una medida cautelar, que son la verosimilitud, es decir, la apariencia de verdad de las situaciones puestas, que en materia procesal juega en un sistema de peso y contrapeso con otro requisito de admisibilidad de medida cautelar que está, previsto o que está dado por la situación de peligro en la demora. Como toda medida cautelar, a mayor situación o a mayor peligro en la demora, menor es el estándar de verosimilitud que se requiere y viceversa, mientras menor sea la situación de peligro en la demora, mayor es la demanda de verosimilitud. Hay un requisito cautelar o un requisito para la imposición de medida cautelar que es la contracautela, que en mi interpretación no debe ser exigido a la víctima en tanto y en cuanto hay un principio procesal que informa la intervención de la víctima bajo un supuesto de gratuidad y de un sistema flexible que permita un acceso fácil al servicio de justicia. Y también, tratándose de una medida cautelar, debo decir que la medida cautelar debe ser dictada por el menor tiempo necesario y suficiente a los fines de que se agote esa demanda que la medida cautelar tiende a solventar. Es decir, la medida cautelar no es una medida en sí misma, sino que pretende satisfacer ciertas cuestiones que son, como bien digo, de naturaleza cautelar, es decir, que deben tener una vigencia temporal y una limitación temporal, es decir, que deben cesar en el menor tiempo posible. Este tipo de medidas cautelares deben ser notificadas no solamente al destinatario de la medida, sino también en ciertos casos a aquellos organismos que deben prestar la intervención necesaria para controlar o efectivizar el cumplimiento de la medida, y respecto del destinatario de la medida se admite la posibilidad de interposición de recurso que en ningún caso suspende la ejecución de la medida cautelar, sino que por aplicación de la norma tiene efecto meramente devolutivo. Es decir, si el destinatario de la medida cautelar pretende incidentar una medida cautelar de las dispuestas en la ley 989, como cualquier medida cautelar, formaliza los recursos ante la instancia superior y hasta tanto la instancia superior decida la conformación o la confirmación o la revocación de la medida cautelar,
esta medida cautelar debe ser cumplida. Esta forma de concesión de recursos o este efecto en la concesión de los recursos es, digamos, propio de todas las medidas cautelares. ¿Qué característica tiene también, o qué particularidades tiene también esta legislación? Ha previsto como organismo o como órgano de aplicación, con injerencia en el seguimiento de las finalidades que la normativa propende, la composición de un organismo que tiene representación tripartita, es decir, representación de el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para la evaluación y seguimiento en el cumplimiento de las finalidades de la norma, de modo tal que se garanticen los objetivos que la ley pretende. En cuanto a la incidencia que va a tener esta legislación en este nuevo proyecto de organización de centro para el abordaje de asistencia a la víctima, debo aclarar y ratificar que las medidas de naturaleza o las medidas de orden procesal que la norma regula, siendo cuestiones judiciales de naturaleza civil, no van a sufrir ninguna modificación en tanto y en cuanto se rigen por los códigos de procedimiento que se encontraban vigentes al tiempo de la sanción de la norma y que todavía se encuentran vigentes en cuestiones de violencia o formas delictuales de violencia intrafamiliar. La forma de abordaje de los delitos o de tratamiento de los delitos necesariamente van a tener que acomodarse a la lógica y a la forma de procedimiento que establece el nuevo régimen procesal penal. Eso es en términos generales lo que la ley 989 trata en cuanto nos interesa a esta nueva forma de intervención y abordaje a la víctima en el Centro de Asistencia de Violencia Intrafamiliar y de Género. Me gustaría, a partir de ahora, abrir el diálogo, esperar preguntas, porque creo que independientemente de los aportes que uno puede hacer, la pregunta y la contestación terminan siendo más enriquecedoras que el diálogo unilateral que uno pudiese hacer en el tratamiento o análisis de una norma que es de acceso para todos los participantes. Entonces creo que deberíamos aprovechar el tiempo que nos queda a formular preguntas y promover la contradicción entre nosotros. Excelente, doctor Ramé. Muchísimas gracias por la claridad y por haber condensado en esta apretada síntesis un análisis tan minucioso de la legislación que hoy ha tocado abordar, que es la local. No sé, doctora, si usted quiere hacer antes una introducción o voy a las preguntas. Perfecto. Doctor, preguntan, ¿qué sucede con los derechos sucesorios y la patria potestad cuando fallece la víctima y hay hijos menores? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para quien esté al cuidado de los hijos menores? Te voy a pedir, disculpame Juan Pablo que no tenía volumen, te voy a pedir por favor que me... La repito, ¿ahí me escucha bien, doc? Ahora sí. ¿Qué sucede con los derechos sucesorios y la patria potestad cuando fallece la víctima y los hijos menores? ¿Cuáles serían los pasos a seguir quien está al cuidado de esos menores? No sé A si... ver, la pregunta tiene en primer lugar dos supuestos que son absolutamente distintos. Uno vinculado a los derechos sucesorios y otro vinculado a el ejercicio de la patria potestad. Creo que esa era la pregunta. Digamos, ¿quién ejerce los cuidados a partir del fallecimiento de la víctima? Si la pregunta va orientada hacia la asignación del ejercicio de esos derechos, digamos, de esas facultades parentales, podría ser ejercidas por el victimario, obedece a una situación de casuística, ¿no? Que debe ser valorada por
el juez de familia en su momento, pero por lógica, en un ámbito familiar donde no está garantizado el interés superior del niño, no es razonable, por lógica, por razón de orden general, asignarle los cuidados o el ejercicio de lo que denomina quien consulta patria potestad al sujeto agresor, que para mal de males ha ejercido un acto de una agresión de magnitud tal que ha costado el derecho, digamos, la vida de la víctima. Y en cuanto a la vocación sucesoria, no sé a quién se refiere, si de los hijos del sujeto agresor, porque la pregunta, si mal no lo entiendo, dice qué pasa con los derechos sucesorios de los hijos. Y el derecho sucesorio no se modifica porque hay una situación de violencia intrafamiliar. Va por una vía absolutamente distinta. Claro. Otra pregunta, doctor. Si podía repetir las diferencias las dificultades en las que se podría enfrentar a la 989E con la 26485. No hablé de esa diferencia. Digamos, en principio, la ley de violencia intrafamiliar era comprensiva, digamos, cuando la violencia era, dije al principio que la violencia intrafamiliar conceptualizada en la ley 989E es amplísima, ¿sí? Es absolutamente amplia. Está, digamos, tiene como destinatario a ascendientes, descendientes, colaterales, convivientes, no convivientes, emparentados o relacionados por un vínculo histórico. Los supuestos de violencia intrafamiliar son abordados por la ley 989 y los delitos de violencia de género por la norma específica que regula los supuestos de violencia de género. Creo que a eso se refiere la pregunta. Puede ser. Era muy genérico. Hago otra consulta, doctor. Preguntan que teniendo en cuenta que cuando una mujer denuncia violencia de género, en muchos casos nos encontramos que también son víctimas los hijos y las hijas, ya sea en forma directa, porque presenciaron la violencia, o porque presenciaron la violencia a la que es sometida la madre, o porque han sido violentados. Si no sería, y la consulta puntualmente es, si no sería más práctico la exclusión del hogar del presunto agresor en lugar de trasladar a la mujer con los niños y niñas a un hogar. No. Recién les explicaba que la solicitud de protección, aparte del registro del supuesto de violencia, establece o prevé como alternativa la posibilidad de medidas cautelares que son de naturaleza administrativa o de naturaleza jurisdiccional. Dentro de las cautelares administrativas se ha establecido el alojamiento en albergues transitorios para la víctima. Y la norma es clara en el sentido de que el albergue transitorio de la víctima se da por un plazo de 15 días, prorrogable por 15 días más, o por el tiempo mínimo indispensable para que la autoridad jurisdiccional decida sobre el lugar de situación de la víctima con carácter, si se quiere, en alguna medida permanente. Es decir, que el alojamiento de la víctima en un albergue transitorio no tiene vocación de permanencia, sino de urgencia hasta tanto la autoridad jurisdiccional, sea de competencia civil o de competencia penal, disponga la medida cautelar de naturaleza jurisdiccional resolviendo esta situación que podrá definirse por la restitución de la víctima a su hogar, la exclusión del agresor del hogar o la situación que mejor se compadezca, pero estamos hablando de, digamos, de supuestos o de casuística que tiene múltiples posibilidades de soluciones. La solución que debe adoptar la autoridad jurisdiccional es la que mejor se compadezca con la problemática que se le presenta. La cautelar de naturaleza administrativa tiene vocación de inmediatez,
y una finalidad de cese inmediato en tanto y en cuanto o hasta tanto la autoridad jurisdiccional disponga a través de una sentencia interlocutoria que va a decidir respecto de la problemática que se le plantea. ¿Se entiende? Perfecto, Doc. Después preguntan si con respecto a la ley 989, si entrarían los adultos mayores y niños, o si los hombres también entran como víctimas, también como víctimas los hombres protegidos por la ley 989. La ley habla de, a ver, la ley tiene un espíritu que está claramente definido, que es la de brindar protección a aquellas personas que se encuentran en situación de inferioridad o en relación asimétrica. ¿Sí? Entonces, habla de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con capacidad restringida, personas asociadas o relacionadas por vínculos afectivos que pueden ser vínculos permanentes o vínculos actuales o pasados, personas que están vinculadas en el ejercicio de, digamos, de relaciones parentales o ejercicio de potestades de naturaleza parental, cuidado, la calidad de víctima de sujeto intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, está dada por la situación de vulnerabilidad que presenta la víctima en ese entramado familiar, que no es el entramado familiar que la norma pretende como modelo de familia. La pregunta es si los hombres pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, y sí, depende. Si es un sujeto de capacidad restringida, si es un adulto mayor, si es una persona, un niño, un adolescente, o una persona que está en una clara situación de subordinación económica, física, psicológica, perfectamente puede ser destinataria de la protección que la ley brinda. Excelente, doctor. Después hay tres preguntas que se hacen. Estamos frente a un supuesto de violencia de género. Es un supuesto de violencia intrafamiliar. Muy bien, Doc, quedó claro. Gracias. Hay tres preguntas que se asimilan y que tienen que ver con las medidas cautelares. Uno pregunta quiénes serán los organismos encargados de que se cumplan las medidas cautelares que se impongan en el Centro CAVIC y cómo se hacen más efectivos el seguimiento respecto a las medidas cautelares en el ámbito penal y a los aspectos psicológicos, y también qué sucede con los hijos de las víctimas cuando se toman ciertas medidas cautelares. En primer lugar, depende de la naturaleza de la medida cautelar. Si la naturaleza, digamos, si el hecho que se denuncia obedece a un supuesto de violencia no judiciable, la medida cautelar se agota en lo administrativo. Si el supuesto de violencia es judiciable, no delictual, la demanda debe ser satisfecha por los organismos que integran, ¿sí?, y por la autoridad judicial competente en esa medida cautelar que se solicita, que no está vinculada al inicio de una investigación criminal. Por el contrario, si nos encontramos frente a un supuesto de violencia intrafamiliar, judiciable, de naturaleza delictual, el Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene a su cargo la protección de la víctima, es quien deberá formular las demandas cautelares al juez, pero no por una cuestión de, digamos, de capricho, sino porque la propia ley, el propio régimen procesal penal, establece que la autoridad judicial no puede llevar adelante tareas de investigación ni puede despachar medidas cautelares de oficio. Al punto tal, no lo puede hacer, que ni siquiera podría disponer, por ejemplo,
una prisión preventiva si no es a requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Digamos, si esta, que es la de mayor intensidad, no puede disponerla la autoridad judicial, mucho menos todas las medidas de protección que establece el régimen procesal penal como medidas de protección o cautelares de menor intensidad. Es decir, que el único habilitado para formalizar este tipo de solicitudes, salvando lógicamente que la víctima tiene el mismo derecho porque tiene intervención autónoma en el proceso penal, es el Ministerio Público Fiscal, que en definitiva es quien representa los intereses de la víctima en este tipo de procesos que investigan y que abordan supuestos de violencia intrafamiliar en su forma delictiva. Bien, doctor, hay otra pregunta. Hay muchas. En cuanto a la aplicación de las medidas cautelares, sigue, y hacen una puntual que tiene que ver que la ley 989 establece en el artículo 38, en la parte final, que pueden ser previas a la declaración indagatoria y permite hasta ese día, la fecha de la declaración indagatoria. La consulta es respecto a ese artículo de la 989, si esto continuaría así o entra en conflicto con la 1851O, es decir, el nuevo Código Procesal Penal. No, de ninguna manera. Digamos, en primer lugar, no me quiero desviar, pero el nuevo régimen procesal penal establece que el legajo de investigación, que es un legajo del Ministerio Público Fiscal, recién toma condición de carpeta, digamos, de legajo judicial, de carpeta judicial, cuando el Ministerio Público Fiscal decide la formalización de la investigación o se presenta ante la autoridad jurisdiccional pidiendo una prórroga que se denomina en el Código Procesal investigación previa a la formalización. La solicitud de medida cautelar no necesariamente debe ser en el acto de la formalización, salvo, ya les voy a decir cuál, pero no necesariamente debe ser en el acto de la formalización y puede ser previa. Hay una sola medida cautelar que es restrictiva de la libertad, que viene atada a la necesidad de formalización, que es la prisión preventiva. Las medidas cautelares del artículo 38 de la ley 989E no demandan indagatoria, es decir, no demandan formalización. Perfecto, Doc. Preguntan, ¿cuál es su opinión con respecto a la aplicación de la suspensión del juicio prueba en casos que se desarrollan en contexto de violencia de género, teniendo en cuenta el especial trato que merecen en estos ¿De casos la violencia situación de de la género, víctima? Juan Pablo, o intrafamiliar? Perdón. Violencia de género, han preguntado. Sí. Teniendo en cuenta el especial trato que merecen en estos casos la situación de la víctima, pero no dejando de lado los derechos y garantías que tiene cualquier imputado o procesado. Voy a tratar de responder con múltiple argumentación en el menor tiempo posible. Nosotros estamos condicionados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice o que interpreta que la Convención de Belén do Pará exige juicio, digamos, que los supuestos de violencia de género sean juzgados en tiempo oportuno y de manera efectiva. A partir de esto, ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que las medidas alternativas de resolución de conflicto, entre ellas la suspensión de juicio a prueba, no era aplicable para los supuestos de violencia de género. ¿Sí? El nuevo régimen procesal penal ha establecido entre los supuestos de procedencia o improcedencia de medidas alternativas de resolución de conflicto, algunos límites a esta facultad discrecional que tiene el Ministerio Público Fiscal para prestar acuerdo, y entre algunas de las condicionantes que ha puesto, ha previsto que la aplicación de principio de oportunidad en cualquiera de sus formas no puede ser, digamos,
despachada favorablemente o aplicada favorablemente, en tanto y en cuanto el hecho que se investiga vulnere algún compromiso asumido por los estados signatarios en los tratados internacionales. La República Argentina es signataria de un tratado internacional para prevenir y erradicar formas de violencia, ¿sí?, contra la mujer, y estos tratados ya han sido motivo de interpretación por la Corte Suprema. Han establecido que ha establecido la Corte Suprema que el alcance de esos compromisos exige la realización efectiva del juicio y por lo tanto impide medida alternativa de resolución de conflictos que tiene como finalidad última la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del imputado. Mi opinión personal no es muy distinta a lo que dije. Yo considero que los supuestos de violencia de género y de violencia intrafamiliar deben ser analizados como regla general, interpretando que son situaciones, no hechos, ¿sí? Puede haber algún supuesto de hecho aislado. Ahora, en la mayoría de los casos, las manifestaciones de violencia intrafamiliar o de género obedecen a una situación de violencia sistemática, o en muchos de los casos, ¿no? Excelente, doctor Ramé. Hago una última pregunta para que la conteste y después le doy paso a la señora presidenta de la Corte. Con respecto a la oficina de articulación que existiría en el Centro CAVIC, ¿puede profundizarnos al respecto? Voy a profundizar nada, porque no quiero ser desleal con los compañeros que vamos a intervenir el día viernes, ¿sí?, en el análisis del protocolo y de la normativa que va a regular el funcionamiento de ese centro. La oficina de articulación tiene como, o tendría en principio, ¿sí?, son cuestiones que vuelvo a repetir, son una aproximación y una idea mía. Tendrían en principio la función de el abordaje integral de la víctima en cuestiones que no se refieran a supuestos de o a formas de violencia delictiva, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, si quiere que profundice en eso, lo invito el viernes. No me gusta ser goloso, ¿sí?, y llevarme puesto la próxima exposición que vamos a dar con otros temas. Muchísimas gracias, doctor Ramé. Hay muchas preguntas más, pero bueno, ahora la doctora García Nieto va, me imagino, a abordar algunas respuestas de algunas de ellas, y agradecidos por la excelente exposición, Fernando. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias, doctor Fernando Ramé. La verdad que es un gusto y un placer poder escucharlos y sobre todo mirar cómo desde distintas áreas vamos tratando de abordar esta problemática que sin duda atraviesa transversalmente, como digo yo siempre, la vida en sociedad, porque nosotros la miramos desde un lugar que nos toca, que nos corresponde, pero quienes están participando en la tarde de hoy, más de 400 personas, pertenecen no solo al Poder Judicial, sino que pertenecen al Ministerio Público, a los juzgados, al Ministerio de Desarrollo Humano, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Gobierno, Policía de San Juan. Es decir, es una manifestación que nos enorgullece decir que está el Estado pensando, reflexionando y escuchando, viendo de qué manera va a ser el mejor abordaje a las víctimas de violencia. No voy a contestar las preguntas porque en realidad creo que le corresponde al expositor. Y como bien decía recién Fernando, nos quedan todavía algunos encuentros más, ¿no? Que tienen que ver con aspectos procesales, que tienen que ver de qué manera hay que abordar a la víctima, porque podemos conocer, estamos en este momento entre ayer y hoy analizando la normativa, qué es lo que nos dice la ley, que podemos o no podemos hacer. Pero creo que tenemos que también avanzar en cómo tiene que ser ese
en el caso concreto, ese trato, ese hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cuántas veces te pregunto? ¿De qué manera te pregunto? ¿Cómo hago para que ya ese dolor por el que has transcurrido en tu vida, lo que yo pregunte y la forma en que yo aborde, a eso nos referimos con no victimizar, ¿no? ¿De qué manera hacemos un abordaje de la víctima que realmente nuestra intervención sea bálsamo y no sea sal en la herida abierta? Creo que esto va a ser fundamental con la presencia, con las conferencias que nos va a dar la licenciada Sobrero, y finalmente, nuevamente tendremos a Fernando y a Rolando junto con la licenciada Tamagnini en el protocolo, que creo que es lo que también está dando más ansiedad, porque no estamos hablando de implementación y todavía nadie habla de la implementación. Simplemente como para que vayamos teniendo una idea de lo que ayer decía Rolando y lo que hoy dijo Fernando, cómo eso se trasluce en este CABIR. Este centro, como ustedes han escuchado recién, tiene una mirada especial dentro del sistema acusatorio. Es un centro que estuvo pensado allá lejos, recuerda Fernando hace como 2 años, Juan Pablo, bueno, el fiscal también está escuchando, estaba pensado en el sistema acusatorio, en el sistema mixto. Estaba pensado en trabajar de una manera, con un proceso, con un procedimiento penal específico, y hoy lo estamos haciendo en las puertas del sistema acusatorio. Así que sí, va a funcionar, tal como lo decía recién Fernando, como una UFI, como una unidad fiscal específica, gran parte. Pero tiene este área de articulación y orientación, que tiene por objeto, bueno, todo aquello que no es denuncia penal, como bien lo decía Fernando, y que después vamos a ver específicamente qué va a hacer, pero para que lo vayamos viendo, ¿no? Este área que va a tratar también de contener este abordaje. Y va a haber un área de atención inmediata de la víctima también, que ya seguramente en el último encuentro lo van a explicar, pero esa pregunta que recién había, que tenían que ver los médicos forenses, bueno, es prueba. Ahí todo lo que tenga que ver con la prueba va a manejarse desde la UFI, todo lo que tenga que ver con la articulación con otros organismos del Estado va a ser este área de abordaje. Rescatar nuevamente que lo importante de quienes están asistiendo y de lo que implica este centro, que no me canso de reiterar que fue una idea que nos traspoló, que nos transmitió el fiscal general de la Corte, el doctor Eduardo Quatropani, y que nosotros lo tomamos y hoy lo estamos llevando adelante, es el Estado dando respuestas. Que no tengamos que ir más, no tenga que ir más la víctima en distintas puertitas, ¿no? Tenía que ir un día a la policía con un papelito, iba al juez, de ahí iba al Ministerio de Desarrollo Humano pidiendo este alojamiento para poder resguardar su seguridad, o si no iba al centro cívico, de ahí lo mandábamos a la policía y lo mandábamos al edificio. Es decir, al final lográbamos 2 cosas. En el mejor de los casos, obteníamos una víctima agotada de haber transcurrido por no sé cuántos lugares. En el mejor de los casos. Porque en la mayoría de los casos lo que teníamos era una víctima que se iba perdiendo en el laberinto y que nunca llegaba. Y que en el aún peor de los casos, el victimario la encontraba antes que nosotros nuevamente. Y cuando nosotros la encontrábamos, ya teníamos un femicidio en puerta. Creo que, como lo dije ayer y no me voy a cansar de reiterar, esto es un avance, no es la solución definitiva. Seguramente leo la cantidad de sugerencias y la cantidad de aportes, porque tiene que ver con una construcción colectiva, que la construcción tiene que ver cada uno desde su lugar, de qué manera protegemos a las víctimas, a todas, porque transitan una condición de vulnerabilidad, que a veces en esa condición les va su propia vida. La verdad que Fernando, clarísimo, nos ha dado una mirada sobre la normativa que nos permite también aclarar esto, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si yo pongo el formulario en el Ministerio de Desarrollo Humano, no lo voy a poder poner ahora. Bueno, la idea es que este CABIR pueda albergar a todos, nos contenga a todos y salgamos con una respuesta única. No definitiva, porque también tendremos que hacer un gran trabajo de seguimiento, un gran trabajo de parte de los demás operadores de contención, y como solemos decir y hemos aprendido por ciertos proyectos, recuerdo en este momento el proyecto María, que tiene que ver con volverle la dignidad, ¿no?
a la mujer víctima de violencia, creo que a lo que tenemos que trabajar es a devolver esa dignidad que ha sido vulnerada durante un proceso de violencia. Tener una mirada integral, poder mirar a los niños que también están involucrados, a los adultos, y de esta manera ir construyendo esta sociedad en paz. Así que creo que, en primer lugar, calmar las ansiedades. En el próximo encuentro vamos a ver los aspectos procesales. El doctor Fabrizio Medici nos va a acompañar desde ese lugar. En los otros dos encuentros, como les dije, podemos ver toda la norma, que necesitamos ver la norma, pero es importante que aprendamos y que seamos muy conscientes en que no podemos agregar más dolor al dolor. No podemos con nuestro trato y con nuestro modo sentir o hacer sentir que la víctima es la culpable de lo que le está pasando, que la víctima es quien provocó la situación, que la víctima es la que no hizo nada para impedirlo. A veces no nos damos, pero el modo en que lo decimos, el modo en que preguntamos, el modo en que no preguntamos, el modo en que omitimos, el modo en que no hacemos contacto visual. Bueno, hay tantas cosas que tenemos que aprender que me parece que está bueno que tengamos esa instancia. Y bueno, y finalmente, el día 12 de noviembre tendremos el análisis del protocolo de actuación, y ahí sí podremos ver todos juntos cuál va a ser el circuito de este CABIJ tan añorado, tan esperado, pero créanme que ha sido intensamente trabajado porque entendíamos que teníamos que tratar de dar la mejor respuesta posible hoy, en este contexto. Veremos si luego seguiremos con mayores sugerencias y mayores aportes. Gracias, Fernando, por la charla de hoy. Gracias, agradecer también al fiscal general de la Corte, doctor Eduardo Cuatropani, a los ministros de la Corte, doctor Daniel Olivares Yapur, doctor Juan José Victoria, Guillermo de Santis y Marcelo Lima. Por supuesto, un enorme agradecimiento a la Escuela Judicial porque nos permite articular estos encuentros, Juan Pablo Ortega, bueno, también Lorena y Constanza, y agradecerles a quienes nos están acompañando en este proceso de construcción del CABIJ, la licenciada Carolina Tamagnini, y a quienes también nos están acompañando desde el lugar de que para que todo llegue a punto. Estamos tratando de poner a punto algo emblemático para la provincia de San Juan, largamente deseado, pero sobre todo trabajado con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Gracias a ustedes, y en ustedes agradecer al ministro de Desarrollo Humano, a la ministra de Salud, a la ministra de Gobierno y al secretario de Seguridad, Orden Público y al jefe de Policía por haber permitido también aceptar esta convocatoria y haber dispuesto que estemos todos juntos hoy, más de 400 personas, pensando de qué manera desde la provincia de San Juan damos respuestas concretas a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Que tengan muy buenas tardes. Anotamos las preguntas que no hayan sido contestadas para ir avanzando y contestando en los próximos encuentros. Y como digo siempre, no tenemos la verdad absoluta. Sabemos que tal vez no sea suficiente, pero tenemos el arduo compromiso y la responsabilidad de que estamos en camino para construir entre todos una sociedad en paz. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Nos vemos después en el próximo encuentro. Muy amable. Gracias a todos.